Abramos por favor nuestra Biblia en Mateo capítulo 16. Hoy vamos a culminar un capítulo más de Mateo, en el verso 21 al verso 28. Mateo capítulo 16, versos 21 al 28. Dice de la siguiente manera: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias por este pasaje que está lleno de verdades eternas y profundas que la mente humana se queda corta para poder entender a cabalidad. Sin embargo, lo que tú has revelado, somos capaces de entenderlo. Yo te ruego que en tu gracia y en tu misericordia nos regales esa habilidad, que en nuestra mente, en nuestro corazón no existan obstáculos para oponerse a la verdad de esta revelación. Yo te ruego, como el exponente, que derrames de tu misericordia para que no diga cosas que están fuera de lo que tú inspiraste. Amén. Amén. Desde ya les pido disculpas. Me emociono a veces cuando estoy estudiando estas cosas y yo lo sé, me han estado saliendo un poco extensos los estudios y las prédicas, yo lo sé. Amén, dicen algunos, ¿verdad? Pero creo que de verdad, piénsenlo, si nos juntamos 2 veces a la semana y estas son las 2 veces que tenemos la oportunidad de alimentar nuestra alma con el verdadero alimento espiritual, es necesario poner toda la carne al asador, todo lo que realmente podamos para poder nutrirnos mejor. En varias de estas declaraciones de este pasaje, Jesús expone la dirección redentora de lo que está enseñando, ¿sí? La dirección redentora de su obra y específicamente acá su sufrimiento. Por ejemplo, dice: le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. Tales palabras resumen la narrativa del programa redentor, ¿sí? En este pasaje también vemos las implicaciones de esa obra redentora. Dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es básicamente lo que Jesús hizo. El apóstol Pablo enseñó esto en Filipenses 2, 5 al 11, en donde Jesús se despojó a sí mismo y fue a la cruz. Estas y otras declaraciones nos ofrecen de nuevo el color de la redención en este pasaje. De nuevo, este pasaje se registra en los otros evangelios sinópticos, en Marcos 8 y en Lucas 9. Y ustedes los pueden leer posteriormente en casa. Una vez Pedro y los demás discípulos acaban de confesar con convicción quién es Jesús. ¿Recuerdan? El último pasaje que vimos y predicamos fue la confesión de Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Una vez tanto Pedro como los discípulos confesaron esto, Jesús entonces inicia a enseñarles una de las partes más difíciles de su ministerio terrenal.
Ah, bueno, ¿ustedes creen que yo soy el Hijo de Dios? ¿Están convencidos de eso? ¿Se los reveló carne y sangre? ¿Que no se los reveló carne y sangre? ¿Se los reveló mi Padre? Muy bien, prepárense para lo que vienen. Voy a morir. ¿Sí? Jesús empieza a explicar que en Jerusalén se consumaría el punto más álgido del drama redentor: el padecimiento de Cristo, su muerte y su resurrección. De acuerdo a lo que hemos venido leyendo y explicando, siguiendo la argumentación de Mateo, por eso es importante ir leyendo y predicando pasaje por pasaje, los discípulos estaban listos para entender la forma en la que Jesús triunfaría yendo a la muerte. No puede haber paradoja más grande. El triunfo es a través del sacrificio. No es tan fácil de entender. Por eso se requiere la fe. Como decía Agustín, la fe, la razón le pide a la fe que preceda a la razón. Esto es necesario entenderlo con los ojos de la fe. Pero como de costumbre, ¿no? Pedrito, nuestro protagonista, ¿verdad? El que pareciera ser nos representa a veces, ¿verdad? Aún sin mucha claridad, Pedrito pensando que hacía algo noble. Pedrito pensando que hacía algo bueno, ¿no? Voy a proteger a mi maestro. Voy a proteger a mi Señor. Mi Señor, nunca te pasen estas cosas. ¿Cómo va a ser posible que tú vayas a morir? Él creía que estaba haciendo algo noble y bueno. Pedro estaba intentando llamar a Jesús a la cordura, ¿no? Como que, Jesús, no estás pensando claramente. Yo sí, según Pedro. Cosa que, si no todos los que estamos acá, la gran mayoría de nosotros hubiéramos hecho también. Pedro comenzó a reconvenir a Jesús. Traduce al español este verbo reconvenir. Viene del griego epitimao, que significa reprender, reprobar. Miren, significa censurar severamente. Imagínense lo que Pedro estaba haciendo. Qué lejos estaban los pensamientos de Pedro en cuanto al plan redentor. No se puede censurar severamente a aquel que planeó esto antes de la fundación del mundo. Aquel que planeó esto incluso antes de que se dijese sea la luz. Esto que Jesús está hablando ya había sido planeado. ¿Cómo es posible que Pedro diga a Jesús, no, está mal tu plan? No, no es posible. ¿Sí? Es como que, por ejemplo, mi suegro es un genio de la mecánica, ¿no? Ese señor echaba a andar las grandes maquinarias de allá, de estas empresas que producen concentrado para animales, ¿no? Había un problema y el que llamaban era mi suegro, ¿no? A los grandes ingenieros y los jefes de allá, llamen a don Julio, porque él le echaba a andar esa onda. Cuando yo le pido favor, mire, don Armando, querido suegro, écheme la mano. Fíjese que tal carro, el carro de Cindy está haciendo un ruido. Ah, no te preocupes, yo te lo miro. Abre ahí y yo me pongo a la par de él, ¿va? Como aquella escena del Chavo y don Ramón, ¿va? Yo el Chavo del 8, ¿va? Y don Ramón así, viendo. Y es como que si a ese genio de la mecánica, ese señor se para, mi suegro se para enfrente del carro, encendelo, vrum, aceleralo, vrum, apágalo, ya sé qué tiene. Es así de mágico el don, ¿verdad? Es como que si yo me parara con él con el capó abierto del carro y le dijera, don Armando, lo que usted le está haciendo al carro, eso no es correcto. ¿Qué le voy a estar diciendo yo a ese señor? Ese señor se las sabe todas. Y yo, porque me vi un tutorial de 5 minutos de YouTube, le voy a decir cómo arreglar el carro. Eso es lo que está haciendo Pedro acá. Imagínense, es absurdo realmente lo que Pedro está haciendo acá. Al instante entonces Jesús se voltea y le dice, mi gordo. No le dice mi gordo. No le dice mi gordo, pero no le dice mi gordo, ¿saben por qué? Porque la expresión que Jesús utiliza es aún más severa. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo.
una dura llamada de atención a Pedro a que se diera cuenta que su intento de nobleza o buenas intenciones realmente estaban siendo un tropiezo. Pedro estaba obstaculizando el plan más importante que la humanidad iba a presenciar. Pedro inútilmente estaba intentando detener algo que no se iba a poder detener, el plan redentor. Pedro estaba cometiendo el error que los puritanos en el siglo XVII y XVIII identificaron y enseñaron sobre la alternativa del pecado. Recordando mis notas sobre esa enseñanza en la serie que hicimos sobre el pecado y viendo el video que grabamos ese día, la mayoría de ustedes no vinieron. Solo hubimos algunos en esa reunión. Por eso creo que es importante tocar al menos un resumen de eso que los puritanos enseñaron, porque es exactamente de donde sacan la enseñanza los puritanos, de donde Pedro está fallando. Los puritanos dijeron la alternativa del pecado. Hay que aprender eso. Y es el error que está cometiendo Pedro aquí. Esta alternativa del pecado indica que es mejor siempre estar bajo la más grande aflicción que estar bajo la culpa del pecado. ¿Sí? El puritano Jeremiah Burroughs, 1600 a 1646, desarrolló un tratado sobre esta pregunta y ahí lo puse en los bosquejos que les envié. Dice: en cuanto a escoger entre el más pequeño de los pecados versus la más grande de las aflicciones, ¿cuál debiese escoger el cristiano? Cualquier aflicción debiese escogerse en vez de cualquier pecado, dice Jeremiah Burroughs, ya que hay mucha más maldad en el pecado, el más pequeño, que en la más grande aflicción. Hay mucha gente que se confunde en este asunto. Dice: por ahorrarme esta aflicción y estos problemas, voy a abrir la puerta a este pequeño pecado. Este pequeño pecado no es tan grande, igual Dios me lo perdona y me ahorro la aflicción. Esto es el error que Pedro está cometiendo. Quiere ahorrarle a Jesús el sufrimiento. Se lo quiere ahorrar a costo de desobedecer al Padre. Porque el ir a la cruz era obedecer al Padre. El no ir a la cruz era desobedecer al Padre. Y Pedro quería ahorrarle a Jesús ese sufrimiento. Jesús tenía claro que librarse del sufrimiento de la cruz no era una opción a considerar. El pecado de todas maneras va a traer sufrimiento. Esta es la gran estafa, y uno de los últimos puntos que les puse en sus bosquejos es ese: la gran estafa. Está bueno para una película, ¿va? La gran estafa. Porque, bueno, ya hay una película que se llama así, ¿va? Estoy copiando. Hay dos, ¿va? Pero el punto es, la gran estafa es que cuando alguien dice: voy a cometer este pequeño pecado con tal de ahorrarme esta aflicción, está siendo estafado en su mente, porque ese pequeño pecado de todas maneras va a generar aflicción, de todas maneras va a generar consecuencias. ¿Sí? El puritano Richard Sipes escribía: es mejor ir magullado al cielo que sano al infierno. Incluso al resucitar, Jesús le enseñó a Tomás sus marcas en su cuerpo, probando así contundentemente que el sufrimiento fue mejor que la desobediencia. ¿Sí? La desobediencia de no ir a la cruz ofrecía algo, pero Jesús dijo: fue mejor el sufrimiento que desobedecer al Padre. Jesús conocía muy bien la estafa del pecado, la cual dice que se puede pecar sin obtener consecuencias. Eso es mentira, la más grande. Pedro no lograba entender esto. Pedro creía que su maestro se tenía que ahorrar el sufrimiento. Y por eso Jesús lo regaña y le dice: Pedro, quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas terrenales y no la mirada en las cosas de Dios. Si Pedro censuró a Jesús,
Jesús lo censuró aún más fuertemente. Basado en esta reprensión a Pedro, Jesús de nuevo, cual perfecto maestro, dice: ahorita que los otros 11 están viendo cómo estoy regañando a Pedro, voy a aprovechar. Y aprovecha Jesús y le mete el acelerador a la enseñanza y nos regala una maravillosa enseñanza. Si estos realmente eran discípulos, entonces tenían que venir en pos de Cristo, ¿sí? Niéguense a sí mismos, vengan en pos de mí y tomen su cruz todos los días y síganme. Esto de alguna manera ya lo hemos comentado, porque Jesús ya lo dijo en Mateo capítulo 10, versos 34 al 39. Por lo tanto, no voy a volver a hablar de eso, sino que solo voy a hacer un pequeño resumen en una frase que Calvino escribe en uno de sus comentarios. Juan Calvino dice: nadie puede ser reconocido como un discípulo de Cristo a menos que sea un verdadero imitador de Cristo y esté dispuesto a seguir el mismo curso. El curso que Jesús llevaba, el camino que Jesús llevaba, era el camino del sufrimiento, la muerte y la resurrección. Y díganme si no, ese es el camino del cristiano. En alguna medida, el sufrimiento, la muerte y en el día postrero resucitar con él. Amén. En este pasaje también estamos contrastando lo que los líderes judíos hicieron en aquel momento con lo que los discípulos finalmente hicieron con Jesús, ¿sí? Los líderes judíos habían renunciado al Hijo de Dios. Ellos dijeron: no te vamos a escuchar, no te reconocemos como el Mesías y olvídate, no te vamos a seguir. Los discípulos hicieron exactamente lo contrario. Creyeron en él, lo reconocieron como el Mesías y siguieron el mismo camino que su maestro, ¿sí? Los seguidores de Jesús finalmente renunciaron a sí mismos. Todo el relato del libro de los Hechos y las cartas paulinas y demás, vamos a leer el Nuevo Testamento y vamos a ver que ellos, los discípulos de Cristo, finalmente renunciaron a sí mismos por seguir a su maestro. Los líderes judíos no lo hicieron. Jesús continúa con esta maravillosa lección y añade algunas de sus declaraciones más famosas. Dice el verso 25: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto no puede ser explicado si no lo explicamos desde lo que es literariamente. Literariamente esto es una paradoja, y de manera más específica es lo que llamamos un quiasmo. El quiasmo es una colección de declaraciones que aparentemente se contradicen, pero van de manera paralela, ¿sí? Si ustedes ven el inicio de la frase, el que quiera salvar su vida, y la última frase, la hallará. La segunda, todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿verdad?, etcétera, es un quiasmo. Y esto es una paradoja, y esta paradoja ya la habíamos comentado también en Mateo 10. Aquel que no estuviese dispuesto a seguir a Jesús en el camino del rechazo, entonces sí, en ese momento conservaría su vida. ¿Por qué? Porque si no siguen a Jesús, si no lo proclaman, si no hacen lo que él dice, la cultura del primer siglo hubiera respetado la vida de aquellos que hacían lo mismo que los líderes judíos. No hubiesen sido exiliados, sus familias no los hubieran entregado a las autoridades, no hubiesen sido rechazados. Sin embargo, aquí viene la paradoja. Realmente, al guardar su vida, al no juntarse con Jesús, realmente estaban destruyendo su vida en términos eternos. Esa es la paradoja. En el quiasmo, Jesús ahora lo plantea al contrario, le da la vuelta a la tortilla, como la señora que ya está de este lado, ahora la vamos a poner acá, ¿verdad? Le da la vuelta a la tortilla porque dice: el verdadero discípulo que estuviese dispuesto a arruinar su vida, es decir, no me importa lo que digan los líderes judíos, no me importa lo que diga el imperio, yo sigo a ese maestro, estaba arruinando su vida, la estaba exponiendo a la muerte. Pero ese arruinar su vida realmente era protegerla en términos eternos, hallarla en términos eternos. Entonces es una paradoja que puede tener explicación a la luz de la eternidad. Jesús no para acá y de hecho le pone mayor intensidad a sus enseñanzas y dice algo que no había dicho.
Verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas son preguntas retóricas. Estas preguntas retóricas significa que tienen una respuesta implícita. Aquel que no tenga la respuesta a estas preguntas es porque no está entendiendo el meollo del asunto. Cuando Jesús dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Significa que nada de lo que el hombre gane o haga en el mundo le va a servir para salvar su alma. Nada. ¿Sí? ¿Qué puede dar el hombre en recompensa por su alma? Nada. El hombre no puede guardar su vida. ¿Sí? Su vida está perdida si piensa que la va a comprar con bienes materiales. El gran misionero Jim Elliot, quien fue asesinado por tribus en el Ecuador mientras los estaba intentando alcanzar con el evangelio, dijo una frase que uno la tiene que pensar 2 y 3 veces para poder entenderla, y cuando uno la entiende, ¡qué maravilla! Ahí está en sus bosquejos, la puse y dice, no es necio aquel que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No les voy a dar 2 o 3 veces la oportunidad para que lo entiendan, sino que las voy a explicar de una vez. El punto es este: por mucho que el hombre se esfuerce por salvar su propia vida, ni con toda la riqueza y fuerza que pudiese acumular lo va a poder hacer. A esto Jesús dice, es mejor darla, entregar la vida por la causa correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien dice, pierdo mi vida por esta causa, lo que se obtiene a cambio no necesita protección, porque lo que se obtiene a cambio no se puede perder. Este es el punto. Cualquiera que haga neciamente este intercambio de obtener toda la riqueza del mundo, pero perder su vida. El que apueste todo lo que se puede obtener en el mundo en contra de su vida, está inmiscuyéndose, enrolándose en la estafa más grande de la historia. Sin embargo, para el creyente, esto no son malas noticias. Porque el creyente que no logra entender la profundidad de estos conceptos dirá, ¡ala, pero qué duro entregar la vida y perderla por Cristo! Sí, si nos quedamos allí, sí, esto es doloroso. Pero realmente, cuando uno entrega su vida por Cristo, lo que uno obtiene es un consuelo. Estas son buenas noticias finalmente para el creyente. Ahora, Jesús no deja la resolución de esto al azar. No dice, ustedes que quieren guardar su vida, ustedes que quieren no meterse en problemas conmigo y con el cristianismo, ustedes que quieren seguir viviendo normalmente su vida, allá hay un Dios, ahí van a ver. No, Jesús no lo deja al azar. Jesús culmina esto y dice, hay un juicio en donde yo mismo voy a venir a juzgar y a dar a cada uno de acuerdo a sus obras. En tal juicio, en tal día, cuando el rey venga con sus ángeles, no dejará que escape uno solo. Recuerdo aquella escena del Antiguo Testamento, si no estoy mal, el personaje es Jehú, quien finalmente llega a vengar por el celo de Jehová todas las traiciones que Israel ha hecho al adorar a Baal. Y dice, traigan a todos los profetas y adoradores de Baal y métanlos a todos juntos en ese templo, en ese lugar. Que no quede uno solo suelto. Y los metieron a todos y quemaron eso. Ni uno se escapó. Esta es la idea del juicio final. No va a haber uno que vaya a poder decir, yo logré salvar mi alma y protegerla de Cristo. No. El verso final debe ser interpretado en el contexto de lo que Jesús está hablando en este capítulo.
Por eso la importancia de predicar pasaje por pasaje. Recuerdan que este capítulo de Mateo 16 inició con la disputa entre los líderes judíos y Jesús, cuando estos se acercaron a Jesús a decirle: danos una señal del cielo, queremos ver si tú realmente eres el Hijo de Dios. Es en este contexto que Jesús está haciendo la diferencia entre los líderes judíos que osadamente están buscando desacreditar a Jesús y los discípulos. Estos son los dos equipos que se están en alguna manera representando en este capítulo. Recordemos eso para poder interpretar el verso 28, que dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Sí? Esta referencia puede significar dos cosas. Número uno, es una referencia a la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Creemos que algunos de los discípulos que están aquí escuchando a Jesús en Mateo 16 todavía estaban vivos cuando Jesús vino a juzgar la Jerusalén del primer siglo. ¿Sí? Cuando Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, esto es un lenguaje también de juicio. Jesús vino en el 70, no en una segunda venida corporal, física. Vino en juicio. Este es un lenguaje también antiguo testamentario. El contraste es entre los líderes y los discípulos. Como les dije, los discípulos entregarían su vida por Cristo. Y el libro de los Hechos nos ayuda a entender todo esto. Y por lo tanto, el juicio no vendría sobre los discípulos, sino vendría una recompensa. Por el otro lado, los líderes judíos en el primer siglo guardaron su vida, la protegieron, dijeron: este Hijo de Dios, este no es el Hijo de Dios. Entonces ellos intentaron guardar su vida. En el 70 el juicio vino sobre ellos y no se escaparon. ¿Sí? Jesús vino en juicio, no en su segunda venida como la que creemos que sucederá al final de la historia humana. Esta venida es una referencia igual a otras que encontramos en el Nuevo Testamento, de una venida a juzgar a la Jerusalén apóstata del primer siglo. Ahora, esta frase del verso 28 también puede significar una declaración más general. ¿Sí? Aquellos que tal vez no se atrevan a decir: esto significa del 70, ¿verdad? También podría ser una declaración más general, es decir, que los discípulos estarían vivos y serían testigos de las manifestaciones más claras del reino de Dios, en el sentido de que antes de morir, los discípulos verían, por ejemplo, la resurrección, verían Pentecostés, verían las multitudes convirtiéndose al evangelio, verían que el evangelio alcanzaría lugares lejanos en el imperio. Es decir, antes de morir ellos vieron todas estas manifestaciones del poder de Dios, del poder del reino de Dios. En alguna medida vieron a Jesús venir en su reino en estos eventos, implicaciones y maravillosas manifestaciones del poder del reino de Dios. Digamos que en alguna medida esto sería el significado original del pasaje. ¿Ok? Llevo media hora, así que vamos bien. Aquí debería terminar, dicen algunos. No, pero quiero ir a unas cuantas aplicaciones. Como decía J.C. Riley, un sermón sin aplicación es como una carta sin destinatario. Por eso es necesario que hagamos algunas aplicaciones. La primera aplicación a la que quiero llevarlos es lo que se conoce como el valor del alma. Quiero hablar del valor del alma y algo que se me ocurre por ahí como la ironía del valor. ¿Sí? Mandé parte de esta aplicación al doctor Steve Ottolini a preguntarle su opinión porque me parecía una aplicación tal vez un poco extrema, pero me dijo: no, está bien, me dijo, solo agregarle esto y bajarle 2 rayitas y basta, bueno. Y hablemos de cómo podríamos aplicar esto. Primero, ¿cómo tratamos aquellos objetos que a nosotros nos parecen de mayor valor? ¿Sí? Pensemos en joyas, pensemos en documentos importantes que testifican legalmente que somos dueños de una u otra propiedad. Por ejemplo, libros que no cualquier persona tiene, que uno dice, ¿verdad?, los voy a cuidar. Ahí está uno limpiándolos, viendo que no tengan las hojas, ¿verdad? Cuidando que, mira, que no se entre el nene ahí a tocar los libros, fuera, ¿verdad? Porque hay cosas que uno
protege, ¿no? A Arcis Pro le preguntaron eso, ¿qué harías si tu casa se está quemando? Yo lo primero que haría, decía Pro, sería ir a traer algunos libros que son difíciles de conseguir, dice. Y entonces hay cosas que para nosotros son muy valiosas y tratamos con extremo cuidado e incluso estamos dispuestos a invertir dinero para proteger esas cosas que nos parecen valiosas. ¿Sí? Ellos no están protegiendo las cosas valiosas. Oigan, le están tirando. Ahora, lamentablemente, muchas personas no tratan así su vida. Muchas personas no miran el valor de su vida. No tratan su alma como lo valiosa que ésta es. Si algo nos enseña este pasaje, no lo malinterpretemos. Este pasaje no nos está enseñando a que tratemos nuestra vida como que fuera algo sin valor. No, al contrario. Estaríamos desconectando el significado de este pasaje con el resto de la Biblia. La sangre de Cristo es el pago más alto por nuestra vida. En alguna medida, nuestras almas, nuestra vida, tienen valor para Dios. Entonces, el pasaje no nos está enseñando que tratemos nuestra vida como que si la vida no tuviese valor. Al contrario, la vida tiene valor. Si no, no defenderíamos la vida en contra de la causa abortista y todo lo demás, ¿verdad? Lo paradójico de este mensaje es que para proteger la vida debemos entregarla por la causa de Cristo. La vida no la podemos depositar en un banco, no la podemos guardar en una caja fuerte, no, la debemos perder. Esto es lo paradójico, pero hay que perderla por la causa correcta. El creyente que sabe que ha recibido salvación muchas veces trata su vida sin cuidado, como que esta no valiese mucho, y la expone al pecado. El creyente muchas veces expone su vida al pecado como que el pecado no le hiciera daño a la vida, y lo hace. Muchos cristianos que han creído en Jesucristo y tienen salvación viven muy flexiblemente. Este es uno de los personajes en el maravilloso y famoso libro de John Bunyan, el peregrino, ¿verdad? El progreso del peregrino. Uno de los primeros personajes que sale en esta alegoría es flexible y va caminando con Cristiano, ¿verdad? Y al principio este personaje flexible camina con Cristiano y va, ¿verdad? Y de repente caen en el fango, en el lodo, y flexible dice: ¿a dónde me trajiste, Cristiano? Y al fin logran salir y flexible regresa porque no está dispuesto a seguir el camino con Cristiano, escribía John Bunyan. Muchos cristianos son así, tratan su vida como que esta no vale. Para esto tengo un ejemplo. Presten mucha atención a este ejemplo porque me parece maravilloso. ¿Sabían ustedes que existe un billete de 0 euros? ¿Sí? Es un billete idéntico a todos los demás billetes, la moneda en Europa. Está impreso del mismo papel, incluso tiene los sellos oficiales, tiene los relieves, los hologramas y hasta tiene un número de serie. Es un billete, pero es un billete de 0 euros. Esta es una moneda dirigida a los turistas y coleccionistas que pasan por un lugar en Alemania. Y el objetivo es que estos turistas se lleven un recuerdo de la moneda que se utiliza allá en Europa. Lo irónico es que este billete de 0 euros cuesta 2 euros con 50 centavos. Para comprarlo. Para comprar un billete de 0 euros hay que pagar 2 euros con 50 centavos. Es decir, tiene valor en el sentido de que para adquirirlo hay que pagar por él. Pero una vez comprado, no sirve para comprar. Porque vale 0 euros. Tal billete en efectivo realmente es inefectivo, ¿verdad? La vida de muchos creyentes es como este billete. Costó comprarla. Jesucristo pagó. Pero muchos creyentes se rehúsan a hacer esta vida efectiva. ¿Ven la ironía del valor acá?
Cuando el creyente busca que su fe no le provoque incomodidad. Cuando el creyente busca vivir la vida en paz sin meterse a ningún problema, sin exponerla a la causa de Cristo. Es como este billete de 0 euros, que sí, yo valgo la sangre de Cristo, Él fue a la cruz por mí, pero se rehúsa a hacer efectiva esta salvación. Se rehúsa a defender las causas del cristianismo, se rehúsa a ponerse en incomodidad, se rehúsa incluso a no pecar. Se rehúsa a enfrentar el pecado, se rehúsa a buscar afligir su alma con tal de vivir en mayor santidad. Es como este billete de 0 euros. La salvación del creyente costó un precio muy alto, pero irónicamente rehúsa hacer efectiva su salvación. ¿Por qué les cuento esta analogía? Porque el perder la vida por la causa de Cristo realmente es vivirla según Cristo. Permanecer en Cristo, tal como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Este verso de Gálatas 20 está íntimamente ligado con lo que Jesús está diciendo. Pablo está escribiendo en Gálatas porque Pablo entendió lo que Jesús está diciendo en Mateo 16. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el llamado en este pasaje? Es a exponer nuestra vida al reto del cristianismo. Finalmente, esa es la razón de haber creído en Cristo. El haber creído en Cristo es perder la vida por su causa, para su gloria. Solo ahí la vida vale. Solo allí la vida realmente tiene sentido. El creyente que cree en Cristo solo para vivir sin incomodidades, para vivir tranquilo, para vivir sin que su cristianismo le provoque problemas, es como un billete de 0 euros que se compra, se enmarca y se pone ahí en la sala para que cuando lo lleguen a visitar, mira, yo fui a Europa y compré esto, qué bonito va. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es tomar esta vida que costó e invertirla, aún así cueste y duela y aflija. La siguiente aplicación a la que quiero llegar es morir a nosotros mismos. Esta es la frase otra de las frases importantes. D.A. Carson escribe: el morir a uno mismo no es tanto un prerequisito del ser discípulo de Jesús, sino es una característica continua de esto. El morir a nosotros mismos significa morir todos los días a lo que queremos. Es de verdad decir, yo quiero esto, pero si Dios no lo quiere, lo abandono. Debemos fijar nuestra mente en cuanto a lo que significa seguir a Cristo, en donde estoy y lo que hago, ¿sí? Debemos llevar a la acción lo que significa este concepto. En la práctica, esto será diferente para todos nosotros, ¿sí? Porque no todos hacemos lo mismo en términos cotidianos. No todos los creyentes fueron llamados al ministerio a tiempo completo en lo eclesiástico, ¿sí? No todos fuimos llamados a ser pastores, no todos fuimos llamados a ser maestros de Biblia, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que todos fuimos llamados a tiempo completo al ministerio. ¿Por qué? Porque donde tú estás, lo que tú haces, allí haces ministerio. Allí haces la causa del reino de Dios. Esto es básicamente renunciar a mis deseos y ponerme a ejecutar los deseos de mi Señor. Esto es duro para muchos. Es duro para todos. Porque el deseo personal de lo que me hace feliz, lo que me provoca realización, abandonar eso es muy difícil. Si para esto estudié, si para esto me esforcé, si es para esto es para lo que soy talentoso,
yo lo sé. Pero en eso que Dios te permitió hacer, hay que renunciar a lo que tú deseas para hacer lo que a Él le place. Es imposible derrotar esto sin la regeneración del corazón. Sin embargo, el poder del Evangelio puede hacer que ese deseo, ¿sí?, ese deseo de hacer lo que Jesús pide, se convierta en la realización de esa persona. Una persona puede hallar gozo sin igual en hacer lo que Dios le mandó a hacer. Me gustan mucho estos artículos y también hay podcast y videos, ¿no?, dirigidos a las madres de familia, ¿eh? Porque ahorita en Estados Unidos hay una crisis aún más grande que aquí en Guatemala. Aquí en nuestro contexto también existe eso, pero es mucho más palpable tal vez en Estados Unidos, ¿no? Todo el tema de las mujeres empoderadas y el feminismo y todo lo demás, ¿no? Y hay muchos hermanos que han hecho podcasts y artículos y documentales de cómo las madres de familia pueden encontrar gran gozo en hacer lo que hacen, llegando incluso a sacrificar su carrera, sus proyecciones profesionales y todo lo demás. Hombres que también han tenido que renunciar a ciertos tipos de trabajo que tal vez les generaban mayor ingreso económico, pero Dios los llamó a hacer otra cosa. Y sí, tal vez tienen un menor ingreso económico, pero están en paz con Dios y están cumpliendo mejor con lo que hacen. Ese tipo de cosas es importante recordarlas. Se puede encontrar gozo en obedecer a Dios. De hecho, el gozo proviene de obedecer a Dios. Y esto me lleva a la última aplicación, el sufrimiento de la vida cristiana. J.C. Riley comenta y dice: lo amargo debe venir antes que lo dulce, la cruz antes que la corona. Parte de la necedad del pecado tiene que ver con la estafa de que el pecado puede ser experimentado sin consecuencias. ¿Sí? Hemos hablado de esto. En el contraste, el vivir por fe y en obediencia a Dios significa que podemos confiar que nuestras aflicciones tienen resultado. Lo que sufrimos por la causa de Cristo también produce algo. Nuestro sufrimiento en la vida como creyentes tiene consecuencias y muy gratificantes, muy buenas. Escoger el sufrimiento por sobre el pecado es escoger vivir como vivió nuestro Salvador. Este es parte del llamado que tenemos como cristianos. Hemos sido llamados a sufrir con Cristo, a compartir con nuestro Señor parte de ese sufrimiento que Él llevó en la cruz por nuestra salvación. Esto es algo muy real, ¿sí? Por ejemplo, cuando una chica embarazada fuera del matrimonio se enfrenta a una decisión de abortar o tener al bebé con todas las implicaciones que esto lleva, ¿sí? Tener a su bebé, en vez de asesinarlo y que el cuate que la embarazó haya huido, entonces ella tiene que sacar adelante. Sí, eso va a provocar problemas, va a provocar incomodidades, carencias, va a involucrar sufrimiento, pero ese sufrimiento no es al azar, ese sufrimiento no es por gusto, ese sufrimiento provoca grandes gratificaciones. Esta semana me puse a ver 2 documentales se llaman Babies Are Murdered Here, se llaman Bebés están siendo asesinados acá, y es un movimiento de cristianos. Si no estoy mal, inició en Miami y después se fue a otros lugares de Estados Unidos. Hacían carteles con color negro y rojo a mano y se ponían frente a las clínicas abortistas y se ponían con los carteles mientras pasaban los carros. El cartel decía: bebés están siendo asesinados acá, ¿sí? Y le pusieron en ese documental especial atención al ministerio de un señor que se llamaba, no sé si todavía está vivo, John Burroughs, allá en Miami.
Y él cuenta de que más de 2,000 chicas que llegaban a esa clínica donde él iba todos los días a intentar convencerlas de que no entraran. Más de 2,000 chicas él logró convencer por la fuerza del evangelio que se arrepintieran de entrar a la clínica abortista, y las mandó a su iglesia, y en su iglesia ellos estaban preparados para ayudarles, para ofrecerles para sus citas con el doctor, para sus ultrasonidos, les ayudaban económicamente, les ayudaban de diferentes maneras. Y entrevistaron a algunas de las chicas que John Burroughs convenció. Y ellas decían con lágrimas en sus ojos: si yo no hubiera estado aquí, yo hubiera asesinado a este bebé, y hoy mi bebé es una gran bendición, esto y lo otro. Sí, hay gran sufrimiento cuando se toman las decisiones correctas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un padre tiene la tentación de robar porque necesita llevar alimento a su casa, y tiene esa disyuntiva entre: pero si solo voy a tomar un poquito y no es ni siquiera para mis deseos carnales, es para ayudar a mi casa. No, esa tentación va a traer problemas. Sí, y si no roba, sí, va a tener carencia. Sí, va a tener problemas en casa. Pero ese sufrimiento va a tener buenas consecuencias. Solo al poner la mirada en Cristo es cuando las personas podrían escoger la aflicción por sobre el pecado. Parte de la aplicación de este pasaje es entender: aceptemos de una vez, vamos a sufrir por Cristo en algún momento de nuestra vida. Nos va a tocar sufrir, nos va a tocar estar incómodos. Y yo no descarto la idea de que un día me toque poner la vida por Cristo. Yo no descarto la idea de que un día tenga que decidir entre morir por la causa de Cristo o pecar. Y debo estar preparado para ese momento. Cada uno de ustedes debiese estar preparado para ese momento. Miren, nadie puede ganarle a Dios. Nadie puede engañarlo. No va a haber una persona en toda la historia humana que pueda decir: yo pequé y pude disfrutar del resultado de mi pecado y Dios no se dio cuenta. No va a haber uno que pueda decir eso. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. El sufrimiento va a tocar la vida de tu casa, va a tocar la vida de tu corazón. Te va a llegar. Y más vale que lo escojas por sobre el pecado. Porque si escoges el pecado por sobre el sufrimiento, de todas maneras vas a sufrir. Y ese sufrimiento será peor, porque serás culpable de tu pecado. Nadie puede ser más astuto que Dios. En contraste, en Cristo nunca podemos perder cuando buscamos sus caminos. En este dilema, conforme pensamos en Dios y en su Hijo, la decisión suena fácil. Nunca escojamos el pecado por sobre la aflicción, incluso cuando implique una gran aflicción. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz todos los días y padezcamos por la causa de Cristo. Y seamos honestos. Hoy, aunque sí, hay problemas, hay dificultades. No nos podemos comparar a los grandes mártires del cristianismo. ¿Sí? Tampoco estoy diciendo: salgan de aquí y vayan a buscar sufrimiento. No, esa no es la aplicación. Pero el punto es: si te toca sufrir, hazlo con ganas, con buena cara, porque ese sufrimiento traerá gran descanso y bendición. Amén. Pongámonos de pie.